primera parte del programa está con nosotros Carlos Lucio, presidente de CropLife Latinoamérica, que está con nosotros para hablar sobre productividad agrícola, que es de hecho el evento donde va a participar un desafío para América Latina, la productividad agrícola. Gracias por estar con nosotros, señor Bucio. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de justamente cómo es que piensa usted, cuál es su punto de vista, cómo puede verse afectada la agricultura en los diferentes países del mundo y de América Latina por esta crisis, porque finalmente es una crisis la que vive Grecia y la que vive parte de Europa. Pero primero me gustaría hablar justamente de la productividad y cómo evalúa en términos de productividad el agro en América Latina y específicamente en el Perú. ¿Qué tanto hemos avanzado? Los recursos están, pero no son suficientes para lograr el beneficio de la población. La productividad es un factor fundamental. Correcto, creo que a nivel Latinoamérica la productividad, la producción agropecuaria es sumamente importante. Creo que continúa creciendo y creo que tenemos que hacer todo lo posible, y parte de eso es porque hacemos este evento, es hablar de cómo hacer para que la productividad y las exportaciones de América Latina lleguen al resto del mundo eficientemente. Específicamente Perú ha sido un gran ejemplo en eso, en el sentido de adoptar tecnología y convertirse en un especialista en ciertos sectores, como por ejemplo espárragos y mangos y paltas, algunos otros, y eso es producto de adoptar tecnologías y de hacer las cosas bien, manejar los sistemas en forma muy ordenada desde la cosecha, desde la siembra, desde todo el proceso hasta que llegan a los mercados finales. Ahora, si bien es cierto, esa productividad y esa eficiencia se ha logrado en el sector agrícola, se ha logrado sobre todo en ese sector vinculado a la exportación, en los agroexportadores. No así no se ha repetido lamentablemente en otros sectores agrícolas, que son los sectores agrícolas más bien que están, digamos, alejados en cierto sentido del mercado, de la tecnología y de la productividad. La manera más eficiente, se supone, de que ellos logren también estos avances es unirlos a la cadena exportadora. ¿Es esa la única solución que existe? ¿Cómo logramos que ese otro sector, que es el sector más pobre del país, logre justamente beneficiarse de la productividad agrícola, del agro? Creo que a la larga sería lo ideal, pero creo que no todos pueden participar de ese sector exportador. Alguien tiene que producir para el pueblo peruano también. Sí. Creo que es necesario un proceso similar en el sentido de que haya más adopción de tecnología. El problema que tenemos en muchos países de América Latina es que continuamos trabajando como se trabajaba ancestralmente, produciendo promedios de, por ejemplo, 1000 kilos por hectárea de maíz cuando se pueden producir 5000 o 6000 con un poquito de tecnología, no demasiada. Y eso depende que hagamos las cosas con más cuidado y que que haya impulso por parte de los gobiernos también para que eso se adopte. Creo que es una cuestión inclusive social. Creo que hay gente en nuestros países, en muchos, que todavía piensa que hacer que los productores adopten ciertas tecnologías es negativo, porque eso implica que van a tener que comprar insumos todos los años y depender de las compañías que le venden los insumos, como una cosa muy negativa. Pero ¿qué preferimos? ¿Que continúen produciendo 1000 kilos por hectárea de maíz? ¿O que gasten un poquito de dinero y que comiencen a producir 5000 kilos por hectárea de maíz? No, claro, hay aspectos que se tienen que considerar y que no pueden dejarse de lado. Cuando le preguntaba sobre cómo hacer que esa otra parte de la agricultura logre mayor tecnología, sí, es cierto, no todo se va a exportar. Obviamente el mercado local es un mercado al que hay que abastecer. Pero si bien hay empresas que abastecen al mercado local con tecnología, también están ese sector al que nos referíamos. ¿Qué tipo de políticas con éxito se han implementado en América Latina para lograr productividad, tecnología en esas partes o en esos sectores agrícolas pobres? ¿Cuáles son aquellas medidas tomadas que podemos llamar exitosas? Tal vez continúe hablando de maíz porque tal vez es un caso que conozco más, pero hay países como El Salvador donde el 100% del maíz que se cultiva es maíz híbrido. Hay países como China donde también es el 100% maíz híbrido. Sin embargo, tenemos países, muchos otros en la región, que el promedio de uso de maíz híbrido es menor del 20%. Creo que la diferencia son políticas de gobierno, donde los gobiernos decidieron
esto causa una diferencia, esto hace que la productividad aumente, esto hace que mejore el bienestar de los pueblos en los campos, entonces hagámoslo, impulsémoslo. ¿Qué casos de éxito conocen? Bueno, como decía, el caso de por ejemplo, el maíz en El Salvador, el maíz en China, todo el maíz que se produce es con tecnología, en lugar de como se hacía ancestralmente. Ahora, se han logrado avances, pero creo que todavía son pequeños en relación al objetivo que deberíamos trazarnos, ¿no? Tener un sector agrícola competitivo, con tecnología, donde donde los minifundios puedan aunarse a una cadena no necesariamente exportadora, pero a una cadena vendedora, a una cadena exitosa que provee al mercado local, es un punto fundamental, ¿no? Sí. En América Latina, Perú y Chile lideran el crecimiento agrario, eso es lo que se sostiene, y se dice también, será usted el indicado para analizar este tema, que el uso de las tecnologías en el sector agrícola podría incrementar en más de 70% la producción actual de alimentos, y ello podría ayudar a que Latinoamérica, si ocurre esto en todos los países de Latinoamérica, sean el segundo abastecedor de alimentos en el mundo, luego de China, lo cual no es poca cosa. Correcto, hay todavía mucho potencial para aumentar productividad. Hoy en día se habla de que nuestra industria, que es la que produce los productos de protección contra las plagas, básicamente si no se usasen estas protecciones contra las plagas, se produciría solo la mitad de lo que se produce hoy. Pero todavía se podría aumentar la productividad un 70% si se controlasen 100% eficientemente esas plagas. O sea que todavía hay mucho espacio para crecer. Pero ese tema es, como usted lo mencionó al principio, es creo polémico, porque ahí se habla entonces de la dependencia que empieza a tener el sector de empresas, de productos a utilizar, y trazar la línea tal vez no es necesariamente fácil, ¿no? ¿Qué tipos de tecnologías están hoy a disposición? ¿Qué debate surge alrededor de las mismas? Utilizarlas, no utilizarlas, está también el tema de los transgénicos ahí, ¿no? Sin duda ese es el debate principal que existe hoy, los transgénicos, que también claramente, contundentemente han probado que son productos de muchísimo valor. La adopción por los productores es clara evidencia del valor que traen. Nunca se ha adoptado tan rápidamente una tecnología como esa en los países donde se permite que se adopte. Y sin embargo en otros casos estamos todavía discutiendo si la queremos o no, cuando ya hace 13 años que está en el mercado en muchos países, con resultados muy claros. Alguna vez alguien me dijo, los transgénicos han sido hechos o han sido pensados en mejorar la productividad, la tecnología, la productividad del sector agrícola, pero no han sido pensados en si son en el consumidor. O sea, los transgénicos se pensaron para la industria, pero correcto, no para el consumidor. Correcto, y tal vez eso fue lo que causó parte del rechazo en algunos mercados, ¿no? Pero claramente para el productor agropecuario lo hicieron mucho más eficiente. Entonces la pregunta después fue, bueno, pero los consumidores finales, ¿la aceptan o no la aceptan? Y es una cuestión ideológica que se está debatiendo. Claro, bueno, aquí el tema no se ha definido aún, hay un reglamento de bioseguridad que aún está en análisis, en discusión, y de hecho justamente por ese vacío legal hay algunos gobiernos regionales que en Perú que vienen dictando normas para declarar sus territorios libres de transgénicos, algunos que ya han tomado una decisión al respecto y algunos otros. 3 son los gobiernos regionales, tengo entendido, que han dictado ordenanzas para prohibir los transgénicos, y hay algunos otros gobiernos como Huánuco, Junín, Lambayeque, creo que también Huancavelica y Cajamarca están entre ellos, que están en proceso de dictar normas para prohibir los transgénicos. Bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que le guste hacer, supongo, pero hay hechos que son muy importantes que debemos observar también. Los productos están en el mercado desde hace 13, 14 años. No ha habido ningún tipo de problemas como los que mucha gente alega que habría o que pueden haber. Cero. Hay estadísticas que muestran que el valor agregado de la biotecnología desde que se lanzó es de $44.000 millones en forma de ahorro de gastos de producción, en forma de mayor productividad y en otro tipo de beneficios.